Ahora el texto a compartir será en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículos número 21 y 22 serán los versículos de punto para poder proseguir al mensaje que quiero compartir con ustedes. Vamos a dar lectura en según Mateo, capítulo número 18, una vez más, versos 21 y 22. Doy tiempo para que usted se prepare en casa, agarre su Biblia y abra las páginas. Dice la palabra de Dios de esta manera: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, hablando Pedro a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta aún 70 veces 7. Una vez más. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió y le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este es palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, agradezco tus bondades, tus bendiciones, tu misericordia, tu gracia. Agradecemos, Señor, en esta noche por darnos la oportunidad de abrir tu escritura y exponerla, Señor, a todos los oyentes. Pedimos, Señor, que tú hables, que tu Espíritu Santo nos guíe y que nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestro corazón estén listos para recibir tu palabra. Gracias te damos en esta linda tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes el mensaje, el nombre del mensaje que quiero compartir con ustedes en los próximos minutos. Y lo he titulado Sanando las heridas. Y esta tarde quiero decir que a través de este pasaje el Señor, como siempre, nos da instrucciones para enfrentarnos y cómo enfrentar con aquellos que pecan en contra nuestra. Y eso tiene que ver con cristianos verdaderos, los que se han hecho y se han declarado como hijos de Dios, no con los que no lo son. Son aquellos pecados cometidos contra usted y solamente para usted, no contra otros. Y con la cantidad de conflictos que surgen en nuestra vida cotidiana, entraré hablando sobre el contexto de la iglesia, para ser con ustedes mucho más sencillo, simple, pero seguro que ustedes entenderán a lo que quiero llegar. Con la cantidad de conflictos que surgen en el contexto de la iglesia, y quiero recalcar en el contexto de la iglesia, no en toda la comunidad. Las palabras de Jesús nunca fueron como una licencia para un ataque en contra de una persona cristiana, de un hijo de Dios, de un hermano en la fe. Tampoco fueron un ataque a cada persona que nos hiere, que nos ofende, que nos insulta, que nos humilla. Tampoco es una licencia para iniciar una campaña destructiva de traer chismes o pleito o contiendas dentro de la iglesia. Este pasaje tiene como objetivo reconciliar a los que están en desacuerdo en estos momentos. El enemigo no pierde tiempo y trata de aniquilar el ánimo, el deseo, el gozo que uno siente por el Señor, y trata de hacerlo utilizando a personas, utilizando a pastores, maestros, diáconos y aún mismo a hermanos
de la misma iglesia para cumplir su objetivo de desviar nuestra fe del Hijo de Dios. Este pasaje no tiene en absoluto un objetivo de que entremos como iglesia, como cristianos, como familia de Dios, que entremos en desacuerdo. Tampoco pueden vivir en armonía, porque el enemigo trata de una manera u otra desinflar el anhelo del corazón de los hijos de Dios. El enemigo trata de romper la comunión. El enemigo trata de romper la amistad, de romper el compañerismo, de romper el amor fraternal y la falta de compromiso delante de Dios, la falta de anhelo de buscar las cosas de Dios como una prioridad en nuestra vida, dan una herramienta efectiva al enemigo para traer conflictos, pleitos, chismes, divisiones dentro de una iglesia. Y todavía en esta introducción quiero decir que cuando alguna persona nos ofende, con frecuencia optamos por lo opuesto de lo que Jesús enseñó y a la misma vez recomendó. Respondemos con resentimiento, respondemos totalmente a veces con odio, buscamos venganza o traemos noticias de aquí para allá, somos indiferentes y llegamos al punto en que no nos dejamos de nadie y al fin del camino tratamos de perder esa linda armonía, esa linda comunión que Dios quiere que tengamos dentro de la iglesia. En la iglesia, hablando de una congregación, de los miembros de una congregación, corren cada día el riesgo de que el enemigo toque tu vida, tus pensamientos, y trata de desviarte de la fe del Señor y asimismo de la armonía y el compañerismo que puedes tener con los hermanos dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congregación. Cristo nos enseña que debiéramos perdonar a esa persona aún por más difícil que sea. Quizás hemos recibido un insulto, una humillación, una ofensa de un hermano que no pretendíamos o pensábamos que iba a hacer algo que no esperábamos. Pero Cristo, dentro de esta enseñanza, quiero decir, y dentro de esta misma introducción, quiero aclarar que Dios mismo ha hecho y ha puesto todos los medios. Nos ha dejado recalcado en las páginas de las Escrituras la manera en cómo y cada uno de nosotros debemos conducirnos en la casa de Dios y cómo debemos amar a los que en esta congregación se reúnen. Cristo nos enseña de una manera especial que debemos perdonar a esa persona aún por muy difícil que sea. Debemos perdonarla tantas veces como se necesite. ¿Ha oído usted decir alguna vez, ya no puedo perdonar más? Ya no quiero perdonar, siempre me están hiriendo, siempre me están humillando, me están atacando, ya no les creo, no quiero creer más. Miremos una vez más nuestros versículos en Mateo capítulo 18 y notemos nosotros la pregunta de Pedro que dice en el verso número 21, que dice Pedro se acerca al Señor
y le hace una pregunta, sabiendo que Jesús era el que tenía la respuesta. Dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Había una preocupación del apóstol Pedro en saber absolutamente los límites que podemos tener para aguantar a una persona. Quizás no entendía, estaba confundido y llegó delante del Señor a declararle esta pregunta que muchos hoy en día se hacen. Ya no quiero perdonar, ya no puedo perdonar. Estamos dentro del contexto de la iglesia, dentro del contexto de los hermanos en la fe, y trato de atravesar los medios de las redes sociales para llegar al corazón de usted, si conoce de Dios, si se ha declarado como hijo de Dios, si ha hecho una profesión de fe o ha venido a un altar declarando santidad para el Señor. Déjame decirte que una de las cosas principales que el enemigo quiere hacer dentro de una iglesia es separar a los hermanos y odiarse unos con otros, porque eso le agrada al enemigo. Pedro preguntaba de esta manera: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? En aquel entonces los rabís judíos, los maestros, los que enseñaban, decían que 3 veces era suficiente para perdonar. Era la creencia, era el pensamiento de ellos. Esa era la razón que el apóstol Pedro pensó que era un súper espiritual. Se me imaginaba acercándose a Jesús, declarándose como uno de los mejores, diciendo hasta 7, cuando en su postura y en sus pensamientos, en sus creencias, 3 veces perdonar iba a ser suficiente. Estaba dispuesto a perdonar hasta 7 veces según Pedro, pero Jesús tenía una respuesta mejor. Él dijo hasta 70 veces 7. En pocas palabras, Él no puso límites para perdonar. Jesús no puso límites para perdonar. ¿Y saben por qué? Porque el verdadero perdón procede de un corazón de amor. Ese amor que no almacena ninguna ofensa que recibimos. Ese amor que es dado por parte de Jesús y lo recibimos y lo atrapamos, lo guardamos en nuestro corazón como un motor que enciende el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo número 5. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 13, versículo número 4 y 5. Dice la Escritura: el amor es sufrido, no se irrita, no guarda rencor. Esta es una definición, hermanos y amigos, del amor entre hermanos, entre el mismo sentir y el mismo corazón. Si todos los cristianos fuéramos perfectos, no habría necesidad de estas instrucciones ni de estas enseñanzas de parte de Jesús. Pero debido a que somos rebeldes, fracasamos con los hermanos de la fe para vivir como una iglesia que no le agrada a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha depositado en el corazón de los creyentes, de los cristianos, a un espíritu que da vida, que da esperanza, que da fuerza, que da amor, que da paz y que da perdón. Dios mandó a su Hijo para alcanzar a una iglesia por medio de su sangre, para que esta iglesia fuese sin mancha, sin arruga, para la gloria de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 25, en el libro a los Efesios capítulo 5, versículos 25, 26 y 27,
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y la mejor manera de vivir como Dios quiere, como Dios desea, como Dios anhela, es que esas heridas que han sido marcadas por causa de un hermano, por causa de una hermana, por causa del pastor, del maestro, del diácono, de la que cuiden guardería, de las que hacen limpieza, la única manera de vivir delante de Dios de una manera sana, agradable a los ojos de Dios, es que todas las heridas que han sido abiertas puedan ser sanadas por el poder, por el amor que Dios muestra a los hijos de Dios. Sanando las heridas. Ahora la pregunta sería, ¿cómo sanar nuestras heridas? ¿Qué debemos hacer? Y ahora, ya entrando al corazón del mensaje, quiero compartir con ustedes unos puntos que considero nos ayudarán a entender cómo podemos arreglar las cuentas con mi hermano, con mi hermana, con el que me ha ofendido, con el que me ha humillado, con el que me ha insultado, con el que no me hace buena cara, con aquel que habla de mí a mis espaldas. ¿Cómo nosotros podemos ser fieles a Dios? ¿Cómo podemos agradarle a Dios? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si a nuestro hermano que lo vemos, lo estamos fastidiando con nuestro orgullo, con nuestras humillaciones, con nuestro interés, con nuestros conflictos? ¿Cómo es posible que emprendamos a decir amamos a Dios cuando dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, encontramos enemigos? Hay heridas marcadas, sin duda lo creo. Hay hermanos quizás en rebeliones unos con otros, sin duda lo creo. Así es que preparémonos para el corazón del mensaje y pueda declarar esta pregunta. Cuando las heridas sanan, es porque estamos dispuestos a seguir el diseño, los consejos, las bendiciones de parte de Dios. En primer lugar, ¿cómo pueden sanar nuestras heridas? Perdonando a los que nos ofenden. No seas orgulloso. Según Mateo capítulo 6, en el Evangelio según Mateo, capítulo número 6, la Escritura dice en el verso 14 y versículo número 15. Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo número 15. La Escritura dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, en este contexto a tu hermano, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está escrito. La Biblia dice de una manera simple, contundente y clara. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Con quién te sientes triste? ¿Quién ha herido tus sentimientos? ¿Quién te ha ofendido? ¿Será tu esposo que no te valora? ¿Tu esposa que no te comprende? ¿Tus hijos que no escuchan tus consejos? ¿Tus familiares que te ignoran? ¿O los hermanos de tu iglesia? Déjame decirte que no importa quién te haya herido ni quién esté en contra de ti, sea tu esposo, sea tu esposa, sean tus hijos, sean tus familiares y aún mismo el hermano de tu iglesia, merecen todos que los perdonemos, porque también Cristo nos ha perdonado.
Cristo nos ha perdonado. Ese es el amor del verdadero cristiano. En Efesios capítulo 4, ahora en las páginas más adelante en el libro de los Efesios, capítulo número 4, verso 32, la escritura dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Noten ustedes el ejemplo a seguir. No vamos a perdonar porque usted es guapo, porque usted es feo, porque es gordo, porque es flaco. Podemos perdonar porque Dios, siendo amor, puso en nuestro corazón un corazón para perdonar. Nuestras heridas pueden sanar, nuestras ofensas pueden borrarse para la gloria de Dios. ¿Quieres acercarte a Dios? Quita todo lo que hay en tu vida, todo lo que estorba, todo lo que fastidia, todo lo que causa náuseas a Dios, todo su resentimiento, todo su coraje, deséchalo. No permita que el enemigo te arrebate el verdadero gozo del Señor. Estamos dentro del contexto de la iglesia, sanando las heridas en el mensaje de esta noche. Más adelante en Colosenses capítulo 3, versículo número, más adelante en el libro de Colosenses, vamos a leer ahora en el capítulo 3, versículo número 13. La escritura dice: soportando unos a otros. Y otra vez, una vez más, la Biblia dice así: y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. También hacerlo vosotros. Yo quiero repetir este versículo, ya que para nosotros que somos tan testarudos, tan inquietos, que no pretendemos ser tan fáciles de entender el diseño de Dios, el ejemplo de Dios, la enseñanza de Dios, fue vista desde este versículo. Colosenses capítulo 3, versículo 13, la escritura dice: soportando unos a otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacerlo también vosotros. Esto es palabra de Dios. Puesto que Cristo está en medio de la iglesia, es necesario que la iglesia sea obediente, que la iglesia sea firme, que sea pura, alejado de discordias, alejado de pleitos, de divisiones. Toda nuestra actitud no debe de ser como el policía que sale a arrestar a un criminal, sino más bien la del médico que procura curar una herida en el cuerpo de Cristo, una herida que si no se atiende propagará enfermedad, amargura, tristeza, dolor. Por eso es menester que para sanar nuestras heridas y nuestro resentimiento debemos estar perdonando a los que nos ofenden y a los que nos humillan. Perdonar porque así Cristo nos perdonó. Perdonando a los que nos ofenden pueden sanar las heridas. Segundo lugar, buscando una reconciliación. A veces entramos a la zona de confort. Estamos en la comodidad. Podemos asistir a una iglesia, podemos ofrendar, podemos diezmar, podemos cantar en la iglesia, podemos enseñar en la iglesia, puedes hacer lo que tú quieras en la iglesia, pero si dentro de tu corazón almacenas odio, resentimiento, rencor en tu corazón, Dios no se agrada
Él manda nuestra reconciliación. En Mateo capítulo 18, versículo número 15, en el Evangelio según Mateo capítulo 18, versículo número 15, la Escritura dice ahora de esta manera. La Biblia dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Noten ustedes aquí, dice la Escritura que si un hermano peca contra nosotros, no lo esperemos. Esa no es la enseñanza de la palabra de Dios. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Y la oposición de esta enseñanza se encuentra en el versículo siguiente. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hermano, hacer de acuerdo a los parámetros de Dios, a los diseños de Dios, como Dios desea, le agradamos. No podemos agradarle teniendo conflicto con los demás. Es muy hermoso saber que alguien te busque para pedirte perdón. Quizás puede expresar algo especial. Es muy hermoso que alguien se nos acerca a pedirnos perdón. Escogieron una solución a los conflictos en los que se encuentran, pero de acuerdo a la palabra de Dios, no debes esperar a que te pidan perdón. Anda tú y busca la reconciliación de acuerdo al versículo 15 de Mateo capítulo 18. El modelo es claro. Primero haz una entrevista privada, tú y él solos. Este es el modelo de la palabra de Dios. Haz una entrevista privada. Tómate el tiempo para arreglar tu indiferencia. Busca el lugar adecuado para hablar con el que te ha ofendido. ¿Y saben por qué? Noten esto. Noten lo que dice. Noten el propósito. Noten el plan de Dios. Dice que si haces este modelo, si tú vas de acuerdo a lo que Dios indica, Él responde diciendo: has ganado a tu hermano. En Mateo capítulo 5, versículo número 25, capítulo 5, versículo 21, la Escritura está empapada de versículos que nos ayudan a entender que para qué vivir en discordias, para qué vivir en pleitos, para qué vivir con resentimiento, cuando tenemos a un Dios lleno de amor, de misericordia, un Dios que nos derrama bendición aún sin merecer. En el versículo 21 del capítulo 5 de Mateo, la Escritura dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, necio, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y aquí confirma la enseñanza de esta noche. Por tanto, si traes tú, hermano cristiano, hermano que has hecho una profesión de fe, si tú traes tu ofrenda delante del altar, enojado con tu hermano, mejor detente, regrésate a tu lugar, porque hay un primer paso que dar. Es ve y busca al hermano y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así es el modelo de la palabra del Señor. Es posible que se nos haga tan complicado arreglar cuentas con aquellos que nos han hecho mucho daño.
que nos han hecho mucho, que han sido tan crueles para nosotros. Déjenme decirle que las ofensas, los insultos y las humillaciones no son tan culpables, no son los culpables de nuestras heridas, sino nuestro orgullo, nuestro egoísmo, la falta de valor para no buscar una reconciliación. Hermanos, amigos cristianos, a los miembros de esta iglesia, si es que están transmitiendo la transmisión de este medio, quiero declarar completamente: no pretendas agradarle al hombre, no pretendas agradarle al pastor, no pretendas agradarle a nadie, absolutamente nadie. Si hay un hermano y tú están en desacuerdo, es tiempo de llamarle, de buscarle, de arreglar la diferencia y reconciliarte, porque es el modelo para que Dios se agrade de todo lo que tú le vayas a ofrecer. Esto, hermano, sanará las heridas, siguiendo el modelo de Cristo. Quiero concluir rápidamente, no sin antes mostrarles un punto más, reconocer que también nosotros fallamos. ¿Cómo pueden sanar nuestras heridas? Reconociendo que también nosotros fallamos y que también pudimos o podemos ser culpables. En el Evangelio de Juan capítulo 8, el Evangelio según San Juan capítulo número 8, vamos a dar lectura al versículo número 3 en adelante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Wow, estas son palabras del mismo Señor. ¿Te has dado cuenta que ninguno de nosotros somos una blanca paloma? Parece ser que solo miramos lo que nos molesta, lo que nos hace sentir mal, pero nos quedamos tan ciegos en ignorar que también nuestra actitud, nuestro orgullo han hecho sentir mal quizás a alguien, quizás a un hermano, quizás a todos los que nos rodean, que tal vez somos nosotros los culpables de nuestro resentimiento y de nuestras propias heridas. Es por eso que necesitamos reconocer que también fallamos, que también cometemos errores. Entonces podemos llegar a una conclusión. Esta tarde, entonces tú no necesitas pedirle perdón ni a tu pareja, no necesitas pedirle perdón a tus hijos, ni a nadie, sino a Jesús, nuestro Redentor. Declararle que estás completamente atrapado en tu egoísmo, en tu orgullo, y solamente Jesús puede dar lo que tú necesitas, que es el amor precioso de Dios. Una de las evidencias de que la persona sea salva es el amor por los hermanos. Cristo dijo: en esto conocerán que soy mi discípulo, si os amare los unos de los otros. Los cristianos que no pueden perdonar a otros se han olvidado de lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz. Nosotros como iglesia debemos darnos cuenta que la levadura afecta a toda la masa. Un poco de levadura afecta a toda la masa.
un poco de resentimiento, un poco de desarmonía, un poco de conflicto pueden llegar a apagar el anhelo que hay en tu corazón de amar y de buscar de Dios. Aprende a pedir perdón para que puedas perdonar, y recuerda que también nosotros podemos fallar. Por lo tanto, debemos venir a Dios, pedir perdón al Creador de los cielos y de la tierra, para poder reconciliarnos con aquel hermano que también fue salvado por el Señor. Quiero concluir este mensaje diciendo que no tenemos que decir, no tenemos que gritar que amamos a Dios, porque solo hay algo que nos identifica como verdaderos discípulos del Señor: es que os améis unos a otros para la gloria de Dios. Esto es la palabra de Dios, sanando las heridas, esperando que sea de bendición o haya sido de bendición para usted. Que el Señor les bendiga. Amén.